voy a hablar de herramientas de micro y nanotecnología. Voy a presentar sensores químicos y biosensores como prometedoras herramientas para el análisis ambiental, para el análisis clínico y el análisis de alimentos. Luego voy a presentar los nanomotores como un nuevo paradigma de sensado basado en movimiento. Y al final voy a hablar de lo que fue propiamente la experiencia con el programa Diáspora en la elaboración de un proyecto de investigación aquí con investigadores colombianos. Vamos a intentar responder estas preguntas. ¿Qué tan fácil nos resultó hacer los vínculos de colaboración? ¿Qué obstáculos se nos presentaron y cómo los resolvimos? Y finalmente el producto fue la propuesta de un proyecto sobre el desarrollo de biosensores para la detección de bacterias patógenas de interés agroalimentario usando salmonela como caso de estudio. Como introducción quiero entonces comenzar que desde hace unos 60 años la instrumentación analítica ha experimentado grandes cambios porque cada vez hay mayor demanda de más y mejor sistemas analíticos de control, debido a que la normativa internacional es cada vez más exigente, cada vez necesitamos más sistemas de evaluación y control, entonces tenemos que implementar sistemas de prevención, de protección y conservación y tenemos que controlar la calidad de nuestros procesos de una forma muy rigurosa. Este control de calidad lo hacemos en diferentes ámbitos, desde el ámbito industrial, industria de alimentos, industria farmacéutica, etcétera, hasta sistemas de tratamiento de aguas potables, residuales, etcétera. Estos sistemas de control de calidad normalmente los hacemos con metodologías convencionales que van desde ópticas, electroquímicas, espectroscópicas, hasta cromatográficas, etcétera. Sin embargo, en muchas ocasiones estas técnicas tienen unos altos requerimientos de personal, de emplazamientos y de costos. Por lo tanto, cada vez más están siendo reemplazadas por nuevas tecnologías que faciliten el análisis. Por ejemplo, en el caso de electrodos, normalmente utilizamos electrodos convencionales en el laboratorio, sin embargo, por su gran tamaño, por el precio y por su fragilidad, últimamente se han visto reemplazados por sensores que son de más pequeño tamaño, son más robustos, se pueden integrar en soldas multiparamétricas en sistemas de flujo y sobre todo nos arrojan información en tiempo real de una forma rápida, sin altos requerimientos de muestra y se pueden producir en masa a bajo costo. Entonces, para que nos vamos familiarizando con lo que es un sensor, que es la idea que yo quiero hoy en esta presentación, pues comentarles que nosotros tenemos múltiples sensores, nuestros órganos de los sentidos son sensores per se y en la naturaleza también encontramos muchos animales e insectos que utilizan sensores para aparearse, para conseguir alimento, etcétera. Entonces, inspirados en la naturaleza, los investigadores han construido desde sensores físicos para medir variables físicas como como temperatura, humedad, conductividad, o sensores químicos para medir pH, para medir conductividad, para medir potencial de oxidorreducción, variables químicas. Y si vamos más allá, pues ahora hay sistemas más sofisticados donde se usa un sistema de control remoto o donde podemos hacer detecciones en campo. Un sensor se puede definir como un dispositivo que responde de una manera selectiva a un analito determinado, produciendo una señal que es medible, fácilmente medible por una persona que no tenga ningún tipo de entrenamiento. Entonces, en el sensor podemos distinguir dos partes bien diferenciadas, un elemento receptor, que puede ser físico, químico o biológico, y está conectado directamente a una plataforma transductora que lo que hace es traducir esa información física, química o biológica que me genera este elemento de reconocimiento en una señal medible, en una señal simple como un potencial o una corriente. Dependiendo del tipo de transductor podemos encontrar diferentes tipos de sensores, y en este caso vamos a profundizar un poco en los biosensores porque son los que vamos a ver un poco más adelante. En el biosensor, este elemento de reconocimiento consta de una molécula biológica, bien sea una enzima, un microorganismo, una célula, una organela,
Pero también existen otros tipos de sensores biológicos o biosensores que utilizan elementos de bioafinidad. Entonces aprovechamos el evento de, por ejemplo, hibridar una sonda de ADN con su complementaria para producir una señal, o utilizamos la interacción antígeno-anticuerpo para producir esa señal. Entonces quiero presentarles dos tipos de sensores, unos microfabricados, fabricados con tecnología microelectrónica arriba. Sin embargo, estos sensores requieren alta tecnología, requieren el uso de una sala blanca, que es un Entonces, comentar que aquí la Universidad de los Andes está empezando a implementar una sala blanca pequeña en los que están desarrollando este tipo de dispositivos, y eso lo vamos a aprovechar nosotros en el caso de que nos concedan la financiación que estamos pidiendo en este proyecto. Entonces, este tipo de sensores utiliza materiales semiconductores, se comienza con una oblea de silicio y se hace crecer un óxido. Térmicamente se utiliza una fotorresina para definir unos motivos, que es donde luego vamos a depositar los metales que nos van a servir como elementos sensores. Normalmente utilizamos platino u oro, y luego de la deposición del metal disolvemos la fotorresina con un solvente químico y cubrimos con una capa de pasivación para proteger los contactos eléctricos. Entonces, la ventaja de estos chips es que se pueden fabricar en oblea, como vemos aquí. Entonces tenemos cientos de chips que podemos utilizar y fabricar de una forma bastante reproducible. Cogemos uno de los chips, lo cortamos y lo ensamblamos en un tablero de circuito impreso, le conectamos los contactos eléctricos y ya nos queda un sensor bastante robusto que lo podemos poner a medir directamente en una muestra. Paralelo al desarrollo del sensor, también se desarrolla la circuitería asociada para lograr tener una medida, y normalmente esa circuitería va conectada a través de USB a un computador portátil. Entonces, como ejemplos de aplicaciones voy a mencionar algunos de los que hemos hecho. Hemos, por ejemplo, desarrollado sensores para pH, conductividad y potencial de oxidorreducción en barreras de residuos radioactivos, barreras bentoníticas. Hemos desarrollado sensores de metales pesados para determinar cobre, por ejemplo, en extractos de suelos contaminados. Hemos desarrollado sensores para determinar el potencial de oxidorreducción en aguas residuales, y hemos desarrollado sensores para determinar el cloro libre en agua tap water, agua embotellada y en piscinas. Aquí vamos a profundizar un poquito en algunos de los sensores más representativos y que el concepto es más llamativo. En el caso, por ejemplo, de los sensores de cloro libre en piscinas, aquí desarrollamos un sensor, utilizamos un dispositivo como este, con estas dimensiones, y el cual nos arroja una señal, una simple corriente, que va a ser proporcional a la cantidad de cloro libre que tengamos en la muestra. Estos experimentos los hicimos en batch, sin embargo, luego introducimos este sensor en un sistema microfluídico y pudimos aumentar la sensibilidad, además del tiempo de vida del sensor. Entonces pudimos tener una utilidad del sensor para diferentes aplicaciones, para concentraciones muy pequeñas de cloro que encontramos en agua embotellada, y para medir el cloro libre de piscinas y de disoluciones stock de cloro que son de una más alta concentración. Como segundo ejemplo tenemos el mismo dispositivo, que mostramos aquí, pero en este caso